Gracias amigos por estar nuevamente con nosotros. Espero que estén teniendo una buena jornada y que estén bendecidos por el Señor. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar en nuestra presentación. Padre y Dios nuestro en los cielos, venimos delante de tu presencia antes de abrir tu palabra para pedirte que tú nos bendigas y nos acompañes. En este momento que estamos estudiando en esta segunda presentación, Cortinas de humo en torno a 1844. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos estado inicialmente tocando el tema del capítulo 8 hasta poder llegar a las 2300 tardes y mañanas, y habíamos estado observando la aparición del cuerno pequeño en la temática anterior. Este cuerno pequeño actúa como un poder supletorio en cierto sentido, que descentraliza el continuo y crea un continuo propio con un sistema nuevo y una enseñanza nueva, enseñanzas que no están en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, que no están en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Pero a veces cuando nosotros comenzamos a colectar información de teólogos y enfoques, hay algunas características que dispersan los sentidos, pero déjenme compartir con ustedes algunas características en común que tienen el cuerno pequeño como aparece en el capítulo 8 con el cuerno pequeño como aparece en el libro de Daniel. Y voy a citar solamente los comparendos y voy a hacer algunas de las referencias bíblicas, de tal manera de no pasar demasiado tiempo en esto. En ambos capítulos, 7 y 8, se lo llama cuerno pequeño. Lo ven ustedes en Daniel capítulo 7, versículo 8, y lo ven en el capítulo 8, en el versículo 9. En ambos capítulos, ambos cuernos son pequeños en el comienzo. Eso ustedes lo ven en Daniel capítulo 7 y 8 y 9 nuevamente, y van creciendo en su influencia, digamos. En tercer lugar, en ambos capítulos se engrandecen posteriormente. Eso lo ven en Daniel capítulo 7, versículo 20, y en Daniel capítulo 8, 9, 10 y 11. En ambos capítulos, el cuerno pequeño se transforma en un poder perseguidor. Eso ustedes lo ven en Daniel capítulo 7, versículo 21, y lo ven también en Daniel capítulo 7, versículo 25. Lo ven comparativamente en Daniel capítulo 8, versículo 10, y lo ven en Daniel capítulo 8, versículo 24. En los dos capítulos, este cuerno pequeño se autoexalta y la Biblia dice blasfema. Eso lo ven en Daniel capítulo 7, versículo 8 y Daniel capítulo 7, versículo 25 y 20. Y también lo ven en Daniel capítulo 8, versículo 10 y versículo 11 y versículo 25. En los dos capítulos, este cuerno pequeño es un poder que se opone al Dios creador del universo y de los cielos y de la tierra. Eso lo ven en Daniel capítulo 7, 8, 11, 20 y 25. Y es equivalente, no exactamente con las mismas palabras, pero se lo llama igual, Daniel capítulo 8, versículo 11, 12 y 25. En los dos capítulos, el cuerno pequeño ataca al pueblo de Dios, es decir, persigue a los santos. Ya sea de una manera u otra, vamos a encontrar ese elemento en común. Eso lo pueden ver en Daniel capítulo 7, versículo 25, y lo ven en Daniel capítulo 8, versículo 10 y versículo 24. En ambos capítulos, el cuerno pequeño opera en libertad por un determinado tiempo. Eso lo ven en Daniel capítulo 7, versículo 25, Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14. En ambos capítulos, su poder se extiende hasta el tiempo del fin. Presten atención a esto, porque vamos a desbaratar brevemente alguna objeción que se ha presentado como una cortina de humo de entendimiento aquí.
Y eso lo ven en Daniel capítulo 7, 25, 26, 27 y Daniel 8, 17 y 19. Y décimo, en ambos capítulos finalmente ese poder será destruido. Tomen atención sobre este punto. Eso lo ven en Daniel capítulo 7, versículo 11, Daniel capítulo 7, versículo 26 y en comparación, Daniel capítulo 8, el versículo 25. Daniel capítulo 8, 9 al 14, diría que es el corazón temático del capítulo 8 del libro de Daniel. Estos textos son algo así como la culminación de la visión en Daniel 8, que se compone de un carnero, un macho cabrío y un cuerno pequeño, y una audiencia jurídico celestial que se habría de plantear. Y este artículo se enfoca en este aspecto. Y es importante de tener en cuenta. Esta presentación se va centrando en ese aspecto. ¿Cuál es el origen de este cuerno pequeño? ¿Quién es este cuerno pequeño? Uno de los factores clave a determinar en esta presentación es la identidad del cuerno pequeño y es su origen. Versículo 9 es clave. El cuerno pequeño sale de uno de los 4 cuernos o sale de uno de los 4 vientos. Y este es un aspecto en el que nosotros debemos tener cuidado porque tiene que ver con algunos de los puntos que hemos planteado recientemente en el seminario sobre hermenéutica bíblica. Y vean dónde está el paso en falso que en algunas ocasiones se puede dar dentro de este aspecto. Si ustedes nos siguen, lo vamos a analizar juntos, pero ustedes van a encontrar que en el momento en que aparece, hasta el momento en que el cuerno pequeño es citado, aparece algo que intermedia en ambos y es vientos. Y eso es importante a tenerlo en cuenta y lo vemos definidamente en el versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur. Pero vean qué es lo que viene antes, que está en el versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Los teólogos al analizar este punto, y vale la pena que tomemos un poquito de tiempo, comenzaron a observar la parte gramatical y la parte estructural de la unión de estos textos. Aquí nosotros tenemos 2 versículos. En el idioma original los tenemos uno junto al otro. Y este es un detalle. Versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno. Ahora, ¿cuál es el de uno de ellos? De ellos precedente. No podemos decir que son cuernos, porque inmediatamente dice hacia los 4 vientos del cielo. Y eso está interponiendo en el ejercicio de la comunicación. Por lo tanto, la posición actual que abunda más en general y en nuestra iglesia y en los círculos teológicos es que surge de los 4 vientos, que cuando lo comparamos con el libro de Zacarías, vamos a encontrar que salen también sin ningún otro elemento como para poderlos sostener, digamos, sobre este aspecto. Es muy importante también aclarar cuál es el papel que cumple el rey Seleucida llamado Antíoco Epifanes, que por los años 160, 170 antes de Cristo habría de ejercer una tremenda influencia y también de atacar al pueblo de Israel. Pero quiero decirles que el cuerno pequeño no puede jamás ser Antíoco Epifanes. Les voy a dar varias razones y algunas propias
después de haber leído todo lo que algunos otros reflexólogos del tema, eruditos, pensadores, predicadores, etcétera, han llegado a esa convicción. Antíoco Epifanes no llegó, en primer lugar, a ser extremadamente grande, como indica Daniel capítulo 8, versículo 9. Segundo lugar, no gobernó en el último tiempo o cerca del final del reino seleucida. Cuando usted estudia la historia de los seleucidas, hay como 20 generaciones. Él está por el medio aproximadamente, como lo requeriría aquí el libro de Daniel capítulo 8, versículo 23, sino más bien cerca del medio de ese tiempo es donde aparece. Tercer lugar, aquellos que enseñan que Epífanes es el cuerno pequeño, cuentan los 2300 días literales en lugar de los días proféticos, cada uno igual a un año. Y este tiempo literal viene de un cálculo que hizo alguien que tuvo una muy grande influencia, especialmente en el período premedieval, cuyo nombre era Jerónimo, el autor de la Vulgata Latina. Y él es el que lo aplica, de paso. Él escribe un comentario de Daniel, está traducido al inglés, no conozco versión en español de Jerónimo, pero ese comentario de Daniel está en idioma inglés y él aplica definidamente esto y toma tardes y mañanas, las divide y entonces 2300 le da a él 1100 y poco y entonces lo suma 2300 y lo aplica en un tiempo literal. No hay tal cosa, no hay base para eso y tampoco le da el tiempo como para poder calcularlo correctamente. El cuerno pequeño todavía existe, según dice Daniel capítulo 8, hasta el tiempo del fin. Epífanes murió en el 164 antes de Cristo. Y este es un aspecto muy importante. El cuerno pequeño se volvería extremadamente grande en el sur, en el este, en Palestina. Y aunque Epífanes gobernó Palestina por un tiempo, casi no tuvo mayor influencia en el sur, en Egipto y en Macedonia. Y les voy a comentar de eso apenas termine esta secuencia. Y es muy importante lo que les voy a decir. El cuerno pequeño arroja el lugar del santuario de Dios, dice, y Epífanes no destruyó el templo de Jerusalén. Lo profanó, sí, pero no fue destruido por él, sino por los romanos y en el año 70. Tampoco destruyó la ciudad de Jerusalén, como la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 26, lo habría de establecer. Eso es muy importante aquí a tener en cuenta. Cristo aplicó, el Señor Jesús aplicó la abominación desoladora de Daniel 9, 26 y 27, no a los ultrajes del pasado de Epífanes en el 167 aproximadamente, sino que al futuro inmediato, cuando el ejército romano habría de destruir Jerusalén y también destruir el templo en su propia generación en los años 70. Y este aspecto es bien claro en las citas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento de Mateo capítulo 24, versículo 15. Jesús claramente relaciona la destrucción de Jerusalén con la negativa final de Israel de aceptarlo como su rey y salvador. Y esta relación entre rechazar al Mesías y la destrucción de la ciudad es la que Daniel anticipa, porque el santuario, el templo, es el eje de la adoración del pueblo de Dios y del vínculo que ellos tenían como pueblo con su Dios y Creador, del cual recibían el perdón y la aceptación anualmente cuando llegaba el día de las expiaciones, el Yom HaKippurim, como plantea claramente las Sagradas Escrituras.
De hecho, la visión de Daniel en el capítulo 9 habría de incorporar algo muy, muy especial. Es uno de los puntos que nosotros habremos de ver en las siguientes presentaciones del origen de la fecha de 1844, que arranca en una fecha común con las 70 semanas de Daniel profeta y los 2300 días o años proféticos que contienen posiblemente la profecía más importante y más desafiante de toda la historia. Déjenme decirles cuál es la razón fundamental por la que Antíoco no podía ser ese cuerno pequeño. Es que era un poder vasallo. Es decir, era un poder subordinado. Las razones políticas implicadas en el texto implicarían que fuera independiente, pero no lo eran. Y hay una historia, y la historia se encuentra en un historiador romano que se llama Livio, que narra el momento en el cual Antíoco Epífanes se encuentra con un enviado de Roma. Vean lo que dice, y lo voy narrando el pasaje. Después de recibir la sumisión de los habitantes de Menfis y el resto del pueblo egipcio, al cual intentaba dominar Egipto y Chipre, algunos sometiéndose voluntariamente o bajo amenazas, Antíoco marchó por etapas hacia Alejandría. Después de cruzar el río Eleusis, a unas 4 millas de Alejandría, fue recibido por un grupo de comisionados romanos, a quienes le dio el saludo amistoso y le tendió la mano a Popilio, y sin embargo, él no colocó su mano en su diestra, sino le dio las tablas que tenían la comunicación del Senado romano y le dijo que en primer lugar lo debiera leer. Eso significaba algo. Lo que significaba en aquellos tiempos era: o eres enemigo o eres amigo, pero primero tienes que leer esto. Después de leerlo, dijo que llamaría a sus amigos al consejo y consideraría lo que él debía hacer. Popilio, el embajador del Senado romano, lo que hizo fue, con un aire muy imperioso, severo, trazó, dice Livio, un círculo en torno a Antíoco Epífanes y le dijo: antes de que salgas de este círculo, tienes que darme la respuesta para dársela al Senado. Y por unos momentos, asombrado, Antíoco Epífanes finalmente respondió: haré todo lo que el Senado romano crea conveniente. Entonces recién Popilio le extendió la mano. ¿Qué está indicando esto? Esto está en Livio, lo pueden leer ustedes en Ad Urbi Condita, en el volumen 12, y está esto indicando algo bien, bien claro, y es que era un poder vasallo, era un poder subordinado al de Roma, y eso no es lo que está implicado definidamente en la profecía. Esto deviene de Eusebios, Sofronios y Jerónimos, o Jerónimo como lo llamamos en idioma español, quien viviera entre el año 347 y el 420 después de Cristo, y es posiblemente la guía central de lo que hoy conocemos como la Vulgata latina. ¿Por qué nosotros podemos entender, sí, que el cuerno pequeño es Roma en la transición papal, de imperio a la Roma papal? En primer lugar, no hay otro lugar en toda la Biblia que describa las características de este cuerno pequeño. Y son bien, bien claras. Tienen características absolutamente religiosas. Tienen características de vicariedad religiosa. Tienen características de sustitución.
se sustituye el tamid y se emplea otro en su lugar, un continuo. ¿Cuál es el continuo? Desde mi punto de vista, es la celebración de la misa. La celebración de la misa es un acto que se realiza en la Iglesia Católica durante todos los días como un continuo. De pequeño fui monaguillo, de pequeño fui católico, estuve en colegios católicos y ayudé y asistí en misa. Y quiero decirles que en todos los colegios católicos hay una misa en la tarde y en la mañana. Y vean ustedes cómo eran las misas que se celebraban, o en este caso los sacrificios que se celebraban en el pueblo de Israel, que no se llamaban misas, por supuesto, sino que era la continua asistencia que funcionaba constantemente en medio del pueblo de Israel tarde y mañana. Ese es un elemento. Aparece en el capítulo 7 también y surge en el tiempo de los 10 cuernos, en el tiempo del Imperio Romano. Es una transición que se produce históricamente con la caída del Imperio Romano, dejando parte de ese poder en la Roma imperial. En Daniel capítulo 7, este cuerno pequeño sale de Roma, y en el tiempo de otros 10 poderes es cosimultáneo prácticamente con ellos, y va creciendo y prácticamente queda en el poder, y esas son las características que tiene. En Daniel capítulo 8, el cuerno pequeño tiene prácticamente las mismas características que en Daniel capítulo 7, y nosotros encontramos que hay, en el caso que estamos hablando, un poder conectado con la Roma imperial. En una presentación aparte de esta, que quizás la podamos tener en algún momento, que yo la califico como catolicismo y profecía, cito a John Henry Newman, católico, que escribió lo siguiente: el uso de los grandes templos dedicados a santos específicos, el ornamento con ramas, el incienso, el uso de velas, el agua bendita, los días santos, las procesiones, la bendición de los campos, la indumentaria sacerdotal, la tonsura, el anillo matrimonial, la adoración de imágenes, el Kyrie eleison, que canté como monaguillo, todos son de origen pagano y santificados por adopción de la Iglesia Católica. Eso es contundente. Hay otro elemento que nosotros encontramos aquí. Cuando usted entra en la Ciudad del Vaticano y contempla la Basílica de San Pedro, usted va a ver en bajorrelieves nombres de pontífices, y va a decir Pon Max, Pon Max, Pon Max, en todos los bajos relieves. Eso significa Pontifex Maximus en latín. Esto no viene del Antiguo Testamento, esto no viene del Nuevo Testamento, esto no viene de la Biblia. Esto viene, el Pontifex Maximus era un magistrado real que actuaba como el supremo sacerdote en el Imperio Romano, en el período pagano. Y nosotros encontramos que la Iglesia Católica toma esos elementos y los administra y tiene un colegio pontifical, y esas características vienen del período anterior, el Pontifex Maximus. Todos ellos, todos los papas han sido nombrados de ese modo, Pontifex Maximus. Y no olviden algunos de los aspectos que están señalados en la profecía de Daniel aquí, que pensará en cambiar los tiempos y la ley.
Y este es otro elemento que nosotros encontramos que no se le puede adjudicar a ningún otro movimiento religioso. Porque en primer lugar se cambia el orden secuencial de los mandamientos. Se elimina el segundo mandamiento de la Biblia de raíz, desaparece por completo. Cambió el cuarto mandamiento por el tercero y alteró el día de observancia. Y finalmente divide el 10º mandamiento y los transforma en el 9º mandamiento y en el 10º mandamiento. Es decir, lo que nosotros encontramos acá es que esto de que pensará en cambiar los tiempos y la ley, no solamente lo pensó, lo hizo. Y en algunas ocasiones ahora tenemos que estar atentos qué es lo que puede pasar. La Iglesia Católica paganizó o cristianizó elementos paganos. Es decir, absorbió elementos del paganismo. Orfeo, por ejemplo, una figura pagana, está adoptado como la imagen del buen pastor. Es muy interesante que cuando usted entra en la Basílica de San Pedro, o antes de llegar a la Basílica, hay un obelisco. Para los paganos, el obelisco era un símbolo que denotaba la conexión entre el cielo y la tierra. Este obelisco fue traído por Calígula de Egipto en el año 37 después de Cristo. Y en 1586 fue Sixto V que ordenó a Domenico Fontana que lo pusiera donde se encuentra en este plano hoy. Pero observe algo. Hablamos de Vaticano y muchas veces no sabemos de dónde viene su nombre. Monte Vaticano deriva del nombre del lugar en el cual se adoraba y se brindaba culto a Cibeles. En esta zona se desarrollaba un rito de fertilidad entre Cibeles y Atis, y de acuerdo con la profecía, y la profecía era calificada como vaticinio, referente a la diosa que pronunciaba el sumo sacerdote o el sumo pontífice en su tiempo. Es muy importante tenerlo esto. De ahí viene el concepto Vaticano-vaticinio. Y cuando el culto de Cibeles se importa a Roma, Atis fue llamado Papas o Zeus Papas. Este aspecto está bien claro porque la profecía estaría indicando que esto habría de ocurrir. Es apasionante leer lo que nos va anticipando Daniel. ¿Cómo va dibujándonos la profecía, la presencia de este poder ilegal que se transforma como cristiano, que toma elementos del cristianismo, que lo mezcla con el cristianismo y paganismo y definidamente va alterándolo todo de acuerdo con su voluntad? Cuando nos preguntamos nosotros, ¿no es esto e hizo lo que quiso que plantea el libro de Daniel en la profecía? E hizo como quiso. Yo quiero decirles que hay un Dios en los cielos que habrá de juzgar vivos y muertos, que muy pronto vendrá y nos tendrá en cuenta aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús.